Tiene la palabra el diputado Luciano Laspina. Muchas gracias, señor presidente. Venimos a tratar hoy el proyecto que viene en revisión desde el Senado de la Nación para revisar y modificar el impuesto a las ganancias, que viene a reparar una injusticia histórica, viene a reparar las profundas inequidades y distorsiones que se fueron generando en los últimos años, que implicaron subirle los impuestos a los trabajadores sin pasar por la aprobación del Parlamento y del Congreso Nacional. El impuesto a las ganancias de la cuarta categoría pasó de recaudar medio punto del Producto Bruto a 1,5 del Producto Bruto en los últimos 5 años. Un punto del PBI que salió del bolsillo de los trabajadores sin que este Congreso de la Nación pudiera decir nada. Y eso ocurrió básicamente por el efecto de la inflación, una inflación que el gobierno anterior se dedicó a negar durante años y que en el caso del impuesto a las ganancias implicó sumar a este impuesto a los casi 2 millones de trabajadores que hoy pagan el impuesto a las ganancias. Pero además, una enorme injusticia, que de esos 2 millones de trabajadores hoy pagan la alícuota máxima del impuesto a las ganancias un 40% de esos trabajadores. Es decir, paga la misma alícuota marginal de ganancias el presidente de un banco que el gerente de la sucursal del banco o que el cajero del banco. Este proyecto que hoy estamos tratando viene a resolver esa injusticia, esa inequidad y esa falta de respeto a las instituciones y al Parlamento, que es subirle impuestos a la gente sin aprobación del Congreso de la Nación. El proyecto que viene desde el Senado parte de una historia difícil, de una sesión en diputados en la cual lamentablemente no hubo acuerdo, donde no pudimos resolver las diferencias y donde la oposición pudo imponer un proyecto que a nuestro juicio no era el mejor y el más adecuado para los tiempos que hoy vive la Argentina. Y este es el juego de la democracia, señor presidente. El juego de la democracia indica que hoy tenemos que tratar este proyecto que ha venido reformado desde el Senado, que ha sido fruto de un llamado al diálogo que se dispara a partir de esta falta de consenso en la media sanción de diputados, que involucró a los trabajadores, a la Confederación General del Trabajo, a las provincias, a los gobernadores, que son socios con el Gobierno Nacional en el financiamiento de este impuesto, y también al Gobierno y a los distintos bloques legislativos. Hubo, señor presidente, a mi criterio, una decisión valiente y de enorme liderazgo por parte del presidente de la Nación, Mauricio Macri, que fue, primero, convocar al diálogo y segundo, advertir, avisar que no iba a vetar la ley, que la dirigencia política debía hacerse cargo de sus decisiones. Y esto, creo yo, señor presidente, fue lo que también colaboró a que toda la dirigencia política y sindical trabajase en un diálogo responsable y equilibrado, incluyendo dentro de esa dirigencia también aquellos sectores de la oposición que no nos acompañaron en la media sanción o con los cuales no pudimos ponernos de acuerdo, pero que estuvieron abiertos a escuchar este llamado al diálogo,
que respetaron la opinión de los trabajadores, que respetaron la opinión de los gobernadores y del gobierno nacional y que respetan la voluntad de todos los argentinos de buscar a través del diálogo el consenso para aprobar las leyes. El proyecto que viene del Senado respeta esencialmente lo que votamos en este recinto en la Ley de Presupuesto 2017 relativo al costo que implica las mejoras en el impuesto a las ganancias de los trabajadores. Es un proyecto que viene con amplio consenso. Ha sido aprobado por una mayoría de más de 2/3 en el Senado y ayer en la Comisión de Presupuesto, que anticipa, creo yo, lo que va a ser la votación en el día de hoy, también con una amplia mayoría, como dije, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. ¿Cómo es el nuevo proyecto? Elevamos el mínimo no imponible, 23%. Lo hacemos después de haber elevado hasta 160% el mínimo no imponible a lo largo del 2016. Un mínimo no imponible que hoy es el más alto de Latinoamérica. El proyecto actualiza las escalas del artículo 90, congeladas desde el año 1999, dando progresividad a la estructura del impuesto, pero además alivio al bolsillo de los trabajadores. Se incorpora una deducción por viáticos, un viejo reclamo de la Confederación General del Trabajo. Se incorpora la deducción por alquileres, un viejo reclamo de la clase media que no puede acceder a su primera vivienda y que hace años reclamaba una deducción especial por el esfuerzo que hace para alquilar su vivienda propia, su vivienda. La exención adicional por material didáctico a los docentes, también un viejo reclamo de los gremios docentes. La exención por el plus de horas extras en días no laborables, un viejo reclamo de la Confederación General del Trabajo. El aguinaldo, se propone o se instruye en el proyecto a distribuir el impacto del aguinaldo en los 12 meses del año de forma tal de que no tenga un impacto fuerte en los meses de junio y diciembre y que evite el salto en las escalas que opera cuando se realiza en los meses de junio y diciembre. Subimos el mínimo no imponible para los jubilados. También un viejo reclamo de muchos sectores de tratar de dar un alivio al sector pasivo alcanzado por el impuesto a las ganancias. Elevamos el mínimo no imponible a 6% de las jubilaciones mínimas, es decir, no pagarán impuesto a las ganancias aquellos jubilados que reciban como jubilación hasta 6%, hasta 6 veces las jubilaciones mínimas. Introdujimos una deducción especial del 22%, una deducción adicional del 22% para la Patagonia, La Pampa y Carmen de Patagones en la provincia de Buenos Aires. Y hemos avanzado y dado un paso muy importante en poder avanzar en un reclamo que era de toda la sociedad, que sentía que había una enorme injusticia, que era que los jueces en Argentina no pagan impuesto a las ganancias. A partir de ahora, señor presidente, los nuevos jueces y empleados del Poder Judicial que se incorporen van a pagar el impuesto a las ganancias como el resto de los argentinos. Elevamos el monotributo, 75%, y le dimos movilidad automática a las escalas y al mínimo no imponible, cerrando de esta forma años de conflicto donde el impuesto subía por el simple paso de la inflación. Nunca más en la Argentina se va a engañar a los trabajadores subiéndole los impuestos mediante el artilugio de la suba de la tasa de inflación. Quiero dar algunos ejemplos, bastante rápido porque ya me queda poco tiempo, para tener una conciencia del impacto de esta ley. Un trabajador de una familia tipo con 50.000 pesos de salario bruto que hoy paga 4.737 pesos pasa a pagar 1.583 pesos.
es casi un 70% menos de lo que paga hoy. La alícuota media pasa del 9,5% al 3% de alícuota media sobre el salario. En el caso del trabajador soltero, 50.000 pesos de bruto, hoy paga 6.878 pesos, pasará a pagar 3.545, es decir, la mitad. Dicen que el proyecto del Senado es peor que el inicial del Poder Ejecutivo. Y acá, con todo respeto, señor presidente, quiero decir a muchos de mis colegas diputados, en la CGT no comen vidrio. Hace 45 años o más, perdón, desde 1945 que defienden a los trabajadores. Los que hacen esa cuenta se olvidan de las deducciones por viáticos, de las horas extras, de la deducción por alquileres, de los beneficios para la Patagonia, entre otros. La CGT no come vidrio, está firmando un proyecto que beneficia a los trabajadores. Y ahora, señor presidente, quiero apartarme un segundo de las formas y me tomo un minuto más, de las formas habituales, para hablarle a los trabajadores y a los argentinos, a esos 2 millones de trabajadores que hoy pagan impuestos a las ganancias. Decirles que este es el primer gobierno y el primer parlamento, a partir de esta nueva mayoría que hoy se conforma, que le baja el impuesto a los trabajadores en los últimos 20 años. Que no se dejen engañar. Hemos buscado un equilibrio que no es quizás el mejor, es el posible. Y también hablarle a los millones de argentinos que no pagan impuesto a las ganancias. Decirles que cuando discutimos esta ley también pensamos en ellos. A los trabajadores en blanco que no pagan impuesto a las ganancias. A los trabajadores informales, a los trabajadores desocupados, a los beneficiarios de planes sociales, a los jubilados y a los miles de argentinos y millones de argentinos que nada tienen que ver con el impuesto a las ganancias, decirles que también pensamos en ellos cuando discutimos, porque muchos de ellos dependen de los recursos del Estado para llegar a fin de mes y no podíamos avalar un proyecto ni ninguna medida que desfinanciara las arcas provinciales o nacionales y que dejara sin recursos para esos millones de argentinos que hoy necesitan vivir de una ayuda del Estado. En ellos también pensamos cuando discutimos este proyecto. Buscamos un equilibrio que, como dije, no es perfecto, es el posible. Creo que lo logramos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.